Perichan. Perichan. Bueno, ayer se cumplieron 48 años de la Noche de los Lápices, noche del 16 de septiembre de 1976, en el que la dictadura militar que había dado el golpe hace tan solo 6 meses irrumpe en la casa de 6 estudiantes secundarios, todos menores de edad, y los detiene de forma ilegal, o sea, los mantiene desaparecidos. Eso fue lo que ocurrió concretamente el 16 de septiembre de 1976. Estuve toda la semana viendo muchas películas, entrevistas, testimonios, leyendo notas, etcétera, así que tengo como mucha información en la cabeza. De hecho, entré como en una especie de cápsula esta semana en la que solo hablé y vi cosas de ese tema. Para arriba. Bueno, sí, interesante, muy interesante. A mí me interesa particularmente todo lo que pasó en esos años. Primero quiero hacer una breve recapitulación porque yo siento, y a mí a veces me pasa también, que estas fechas son como algo que se supone que todos sabemos, que quizás todos en algún momento supimos o escuchamos hablar, pero con los años puede que nos hayamos ido olvidando y que no sepamos exactamente bien de qué hablamos. Entonces todos reposteamos una placa que dice los lápices siguen escribiendo y quizás no tenemos tanta información concreta y nos da vergüenza preguntar. En 1976... asume o irrumpe la dictadura militar encabezada por Videla, la última del país, la más salvaje quizás, la más represiva. Toma el poder el 24 de marzo de 1976 y el 16 de septiembre secuestra a 6 estudiantes menores de 18 años. Los tortura y los distribuye en distintos centros clandestinos. Ya acá hay varias versiones de algunos datos, eso me llamó bastante la atención, como que se habla de 10 estudiantes que fueron parte de la Noche de los Lápices, sin embargo el 16 de septiembre no fueron secuestrados todos. Fueron secuestrados todos entre el 8 de septiembre y el 21. Y otra pregunta que se me apareciera, ¿por qué el 16 de septiembre entonces fue la noche o el día que se conmemora? Porque a ellos 10 sí hubo más de 300 estudiantes secundarios detenidos desaparecidos. O sea, no es que son las únicas 10 personas menores de edad que la dictadura secuestró. Hubo muchísimos. Todos estos estudiantes, no sé si ya lo dije, fueron secuestrados en la Ciudad de La Plata, todos de la Ciudad de La Plata. Y por qué Noche de los Lápices también hay como dos versiones. Siguen desaparecidas María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Claudio de Hacha, Daniel Racero y Horacio Húngaro, 6 estudiantes que en ese momento tenían 17, 18 años, 16 años, y son sobrevivientes de la Noche de los Lápices, Nilda Deloy, Emilce Moller, Pablo Díaz y Gustavo Calotti. También otra cosa que me preguntaba era qué es lo que hace que un hecho así trascienda, ¿no? Esto que decía recién, como por qué ellos 10 dentro de esos 300 y pico. Creo que en general, como decíamos recién, que no era fácil saber qué momento se va a agotar la paciencia o qué factor va a hacer estallar. Creo que en estos casos pasa un poco lo mismo, como que no es tan lógico, o no hay una cosa, un solo factor que haga que estas cosas sean el día de, sino que son varios. Pablo Díaz, que es uno de los sobrevivientes, declara en una de las primeras llamados de la CONADEP, que es la Comisión de Verdad que se encargó de recolectar archivos y testimonios. Entonces, eso es como, bueno, uno de los factores, es uno de los primeros testimonios que se conocen. Y es un relato bastante desgarrador el que contaba, porque los torturaron, a las pibas las violaron. Y ayer escuchaba una historiadora que decía que por lo fuerte y lo impactante del relato de él en la CONADEP, al otro día sale en muchos diarios eso. Entonces es un caso que dentro de otros se visibiliza más. Pablo también, por lo impactante de ese relato, es convocado a declarar en el juicio a las juntas. Y después se hace la película sobre sus relatos. Él es como medio el protagonista de la película de La Noche de los Lápices. Entonces, eso como que fueron, bueno, algunas de las cosas que hicieron que ese día sea más que cualquier otro. O que esos chicos. Y la película fue muy exitosa. Circuló muchísimo en aquellos años de alfonsinismo. Es del 87 la película. Sí. Y fue muy, muy vista. Todos los que queríamos organizar un centro de estudiantes en aquel momento, lo primero que hacíamos era convocar a ver La Noche de los Lápices, que hay gente que dice, bueno, que también hay críticas de que es un poco bajón, ¿no es cierto? Como sí. Que a veces puede ser desmotivadora en el sentido de que es muy terrible lo que muestra. Sí, yo de hecho... Si haces una actividad en la universidad y pasás la película, tenés que poner una charla antes o después para que la gente no se vaya tan impactada y se vaya con alguna
perspectiva de lucha también, ¿no? Bueno, yo de hecho las partes de tortura las salteé. O sea, yo no la había visto la película, la vi esta semana para hacer la columna y la salteé porque no lo... Pero igual en general, tipo, película de vikingos con sangre tampoco la veo. O sea, no es algo particularmente grato, pero como todo lo que es así violencia física tan explícita y la película es muy explícita. Y ahí, bueno, después voy a retomar igual esto porque me interesa también, es algo de lo que quería charlar. Pero después otra de estas como varias versiones o disputas que hay es sobre el motivo por el cual los detienen a ellos. Como una pregunta que aparecía en ellos y aparecía en la gente es qué características reúnen todas estas personas que son parte como del mismo operativo de detención. Y ahí también, de vuelta, hay dos versiones. Una que es más la que se ve quizás reflejada en la película, que tiene que ver con la lucha por el boleto secundario, que... También dato que me enteré esta semana, a diferencia de lo que muchos creemos, eso sucedió en 1975, o sea, un año antes. En septiembre del 75, de hecho, literalmente un año antes. Y se ganó en 75 y en agosto del 76 se va para atrás, digamos, con eso ya ahí sí en dictadura. Y ese es como uno de los motivos, bueno, que todos habían estado involucrados en la lucha por el boleto estudiantil secundario en La Plata. Y después la segunda era como que eran militantes y punto. O sea, muchos de ellos militaban en la UES, que es la Unión de Estudiantes Secundarios, que era una organización peronista. Ay, hice lío. Una organización peronista que tenía vínculo con Montoneros. Hay uno que entiendo que Pablo Díaz, no lo tengo certero esto, pero entiendo que militaba en la Juventud Gabrista, o eso se dice, en la película se deja ver algo de eso también. Pero no lo escuché en sus testimonios ni en sus entrevistas, igual tampoco vi tantas. Entonces, bueno, ahí como que está esa discusión de por qué los detienen, que es una discusión que se da con la Noche de los Lápices, pero que también se da con todos, con los 30.000 desaparecidos. Y ahí yo hace unos años leí un libro, o en realidad no leí todo el libro, pero hay un prólogo de un libro de Martín Caparrós que se llama La Voluntad, que lo traje hasta acá. Bueno, no llegó, lo dejé muy lejos. Después lo muestro. Que para mí es increíble, es de Martín Caparrós y Eduardo Anguita. Y Martín, en el prólogo, habla de 3 momentos que son como 3 versiones de los militantes. O sea, él lo que plantea es que en cada cuando fueron pasando los años, ese prólogo está escrito en 2013, o sea, ahora quizás habría una cuarta o quinta. Pero él lo que plantea es que la figura del militante en la historia fue cambiando, como fue teniendo distintos matices. Y escuchando a Milce Moller, una de las sobrevivientes, en una entrevista, ella también, cuando le preguntan cómo son las conversaciones con los jóvenes a lo largo de los años, ella también plantea que tuvo distintas conversaciones en cada etapa y para mí hay un vínculo entre la etapa que describe uno y la etapa que describe otra. Martín Caparrós plantea que, no importa los años, pero la primera etapa es el militante como víctima, que se plantea la figura del desaparecido como una pobre persona que no hacía nada, y en contraposición a los militares como monstruos malvados que hacían atrocidades, sin mucha explicación. Esto puede leerse como una crítica en algún punto al relato de la historia, que igual no tiene un autor, es como la sociedad como va construyendo su propia historia. Y primero la necesidad de las madres de ir a pedir que... Esto también lo plantea Martín Caparrós. Por un lado, muchas no sabían de la militancia de sus hijos, quizás cuando van a reclamar por ellos, no tenían tanto conocimiento en lo que estaban metidos, porque era militancia clandestina en su mayoría. Claro. Y por otro lado, que tampoco podés ir a decirle a la policía, o en los juicios y demás, como plantear, porque todavía estaba vigente la teoría de los 2 demonios, que eran militantes guerrilleros, armados, como que había ahí también una imposibilidad, más allá de que no todos lo eran, y no era que los 30.000 ponían bombas, algunos sí, e igual eso no justifica que los hayan detenido. Y ahí es como también una de las discusiones que más me interesa sobre la dictadura en general, porque es menos justificado que secuestren a chicos que peleaban, que secuestren y torturen y desaparezcan ilegalmente a pibes que luchaban por el boleto estudiantil, que a militantes que militaban en todo su derecho. Sí, es como una versión del algo habrá hecho, ¿no? Bueno, una cosa es un pobre estudiante secundario, inocente, que solo quería su boleto estudiantil. Otra cosa es ser un revolucionario marxista que estaba activando en su ahí, facultad. bueno, capaz se lo merecía. Claro. Bueno, no digo tirarlo de un avión, pero meterlo preso.
Bueno, ahí a mí como que me gusta en algún punto reivindicar el algo habrán hecho, como siento que la primera respuesta al algo habrán hecho en ese momento en el que todavía tenías la esperanza de encontrarlos con vida, era no hicieron nada, y después como una reversión podría ser, no hicieron nada que amerite secuestros y torturas de manera ilegal, pero sí hicieron, militaban y estaban disputando el poder. Claro. Y de ahí la característica que nosotros, por lo menos creo yo, le otorgamos a la dictadura, que fue una dictadura contrarrevolucionaria, que su objetivo era destruir la militancia que estaba disputando el poder, no solo en Argentina, sino en todo el continente, que lo había hecho en Cuba, lo había hecho en Chile. Entonces, bueno, y Emilce, en esa etapa de militante como víctima, en esa primera etapa de los 80, el juicio a las juntas y demás, lo que ella relata es que necesitaba que le crean, que había como mucha desvalorización en su experiencia, que ella sentía que, aparte, como sobreviviente, que no le había pasado nada. Entonces, ¿qué iba a contar? Y lo primero que necesitaba hablar con la gente es que le crean. Y en eso, la tortura es como lo más concreto que podés relatar de tipo, che, me pasó esto. Y de vuelta, eso es como lo que pone un límite a cierta discusión o a cierto cuestionamiento sobre las actividades, porque todo bien con lo que yo pude haber hecho, pero me violaron en la cárcel y estuve desaparecida 3 años. Como que, bueno, nada justifica eso. Sí, que aún si uno considerara los argumentos de los reivindicadores de la dictadura que dicen fue una guerra, tampoco en una guerra se puede hacer eso, o sea, de un crimen de guerra, o sea, sí. No, bajo ningún concepto es establecer un límite moral donde Tal te cual. fortaleces en esa Que además también, exigencia, ¿no? Otro día podemos hacer como una historia un poco más desarrollada sobre los años previos a la dictadura, pero en el 76 la guerrilla ya estaba prácticamente destruida. De hecho, el libro empieza en el 66, como cuenta todo lo previo, que también venía muy violento y también venía como muy poco democrático en algún punto. Digo, la dictadura que hablamos todos del 76 fue la última, pero no fue la primera. Hubo varias, en esos años era como dictadura, democracia, dictadura, Y democracia. fue precedida por la AAA, además, que también eran grupos fascistas que... Claro. Y el Operativo Independencia, que en Tucumán, que fue un golpe casi definitivo a la guerrilla armada, campestre y no urbana. Pero Claro. esa fue una gran derrota al inicio. Exacto. Bueno, después Emilce plantea como que después de esos años, en un momento en el que, bueno, ya todos habíamos entendido que eso efectivamente había pasado, que habían desaparecido un montón de personas, que las habían torturado y demás, la contrapregunta o la respuesta quizás que se le da a eso es como, bueno, ¿y dónde están las personas que hicieron eso? Y frente a la respuesta de están sueltas, se pide justicia. Entonces como que viene toda una etapa en la que el pedido es de justicia y el relato tiene más que ver con eso, con los scratches y demás. Martín Caparrós plantea como segunda etapa el militante como militante, una época en la que ya pasado ese momento se empieza a reivindicar la militancia de esas personas que desaparecen y también toda la lucha de las personas que habían militado durante esas épocas, perdido un montón de compañeros y sobrevivido, que decían no contar la historia y no contar lo que hacíamos es volverlos a desaparecer. También re fuerte. Y Emilce también plantea como después de ese periodo de justicia, bueno, ahí sí el diálogo con los jóvenes de por qué pasó eso, como cierto bache que yo recuerdo también de aprenderlo en el colegio y tener esto como, bueno, de la nada vinieron unos tipos horribles y malos, los militares que hicieron todo esto con la Argentina y que en un momento te cierra como un cuento y en el momento en que empezás a indagar un poco más es en qué contexto, o sea, ¿por qué? Nadie hace eso sin motivo, no hay tal maldad arbitraria, digamos, como había un motivo, había un plan. Entonces ahí también se empieza a retomar la militancia de todas esas personas. Y después Martín Caparrós, como tercera etapa, plantea el militante como héroe indefinido. Que lo voy a generalizar y después puntualizo, pero un poco más amablemente lo que plantean eso es que para todos poder reivindicar a esos héroes sin hacernos cargo y sin retomar la lucha con la radicalización que ellos lo hacían, se plantea como héroes, pero se lava la militancia política y el proyecto socialista de sus objetivos.
él se lo adjudicaba al kirchnerismo, como que lo plantea bien en la época de los 2000 y dice, el kirchnerismo para poder hacerse cargo de esa historia como propia, pero a la vez estar consolidándose en el gobierno y estar como reinstalando un estado burgués, tiene que lavar un poco. Entonces es como, eran héroes y hicieron todo por un mundo mejor. Bueno, también pasa un poco con el kirchnerismo. Decían, no lucharon por la democracia que tenemos hoy en día. No, ya tenían democracia cuando luchaban. Luchaban por el socialismo, por la igualdad social, por una sociedad diferente. Muy atinado, ¿no? Esa pequeña aclaración. Sí, exacto. Era gente ligada a una lucha emancipatoria. Tal cual. Bueno, después, ¿cómo venimos de tiempo? Estamos perfectos. ¿Estamos bien? Sí. Bien. No, después otra... Bueno, esto, retomar esto que ya dije, como la cara contrarrevolucionaria del golpe y ese objetivo político. Y también otra frase de Martín Caparrós en el comienzo de este libro, dice, no hay nada más cambiante que el pasado. Como que como introducción a estas 3 etapas de qué es eso, es como volver a reescribirlo. Y algo que también pensaba yo, que abro a debate, no soy historiadora ni mucho menos, pero como militante pienso la historia como algo que me sirva para construir el presente. Busco un relato de la historia, una versión de la historia que me sirva para construir hoy, para construir el presente. Que me ayude, que no me dé miedo, que no me desanime, que sea realista, claro, pero útil. Claro. Eso, no sé si quieren algo para decir, si no paso... Se refiere a una utilización militante del pasado, como reivindicar la historia como herramienta de lucha, como pelear por un significado que nos permita ir más allá, que en realidad es lo que hacen todas las fuerzas políticas. Sí. Es lo que hace Villarruel cuando quiere volver a traer la discusión de lo que pasó en los 70, es lo que hacía el kirchnerismo cuando intentaba establecer, digamos, que la herencia natural de la juventud maravillosa que luchó por un mundo distinto eran ellos. Era el gobierno progresista, y es lo que debemos hacer nosotros, socialistas, con levantando la bandera de esa lucha. Por eso me gusta la consigna, que está trillada. Yo también, cuando publiqué en el Instagram, el compañero Amílcar, que escribe mucho para Resistencia Online, escribió una síntesis y yo le puse como título para el Instagram Los lápices iban escribiendo. Me dice, me hubieras dejado el título que puse yo, ¿por qué se lo hacen todo? Bueno, pero es lindo. No me acuerdo ya. No le digan. Pero bueno. Como es también otra versión de eso, es la de si el enemigo triunfa, ni los muertos estarán a salvo, ¿no? Ni el pasado estará a salvo, porque tiene que ver, bueno, que es de Benjamin, ¿no? Que tiene muchas citas citables. Pero eso, si ganan, ni siquiera el pasado está a salvo de la reescritura, de la reversión que hoy estamos viviendo y sufriendo cotidianamente. Bueno, no lo voy a dejar de citar a Martín Caparrós. Agradezcan que hablé y que no abrí el libro y lo leí nada más, porque casi estuve a punto. No, pero él también plantea como una característica que todas estas reversiones de la historia fueron escritas por los derrotados. Como que también hay cierta, como una frase, algo que siempre decimos, que es que la historia la escriben los que ganan, y como tipo intentar escribir esa historia desde el lugar desde quienes perdieron. Y él dice como en este caso, digo, mucha de esta historia la escribimos los que perdimos, e igual así en algunos momentos fue contraproducente o requirió de cierta reversión y reescritura a lo largo de los años para eso, para que nos sirva para hoy. Suena medio utilitario, como, o sea, me suena medio, digo, suena medio a manipulador en algún punto, como bueno, voy a contar la historia que a mí me sirve. Por eso digo realista, o sea, no basada en la nada. Claro. Pero bueno, de cualquier hecho social o hecho histórico uno puede hacer distintas lecturas, y eso, no basadas en la nada, pero distintos análisis. Muchas veces hay análisis de cosas, incluso de la actualidad, digo, esta cosa de bueno, los jóvenes de ahora como están dormidos o nadie reacciona y qué sé yo. Hay un momento en el que nosotros como militantes, quienes somos jóvenes y sí militamos, estamos reunidos y no paramos. Yo milité en el movimiento estudiantil estos últimos 7 años. Entonces, el movimiento estudiantil está muerto. Bueno, loco, nosotros estamos acá. Hay algunos que estamos acá, que seguimos peleando, y
ese discurso del movimiento estudiantil está muerto no me sirve para nada. Solo me dan ganas de matarme. Porque yo soy la única boluda que está haciendo esto. De hacerte la automorición, se dice en YouTube. Claro. Claro. Entonces digo, bueno, ese lema, esa concepción de que el movimiento estudiantil está muerto, a mí no me ayuda, lo descarto. ¿Qué otra versión de los hechos puedo contar? ¿Qué otras cosas puedo? Y con eso quiero pasar a una cita que dice también de Milce Moller en una entrevista que le hacen en Altavoz, un programa juvenil de TV Pública, no sé si lo conocen, que dicen, los más jóvenes, les preguntan también como por el ejemplo y el rol que tienen ellos como frente a los jóvenes, dice, los jóvenes más que nos escuchan, nos miran, entonces son reflejo de lo que ven. Que nada, me pareció como bastante interesante en esta de eso, como no es lo que decimos, es lo que hacemos, porque hay también cierta crítica a estos últimos años progresistas de que se dijo mucho y se hizo poco. Entonces, como bueno, somos reflejo de eso. Cierro. No, y después otra, sí, igual ya estoy llegando al final. Otra cita que también me gustaba reponer, de Gustavo Calotti, otro de los sobrevivientes, una nota a página 12 que le hacen este año, en donde él dice, hay que pasar la posta, ni yo ni ningún otro sobreviviente va a vivir eternamente. Que yo, el día que me di cuenta, frase, es hermosa, el día que me di cuenta de eso, de que íbamos, mi familia estuvo vinculada con la militancia durante esos años, no completamente inmiscuida, pero vinculada, y entonces tuve algo familiar siempre, un relato familiar siempre en relación a eso. En un momento, también en alguna reunión de militancia, me di cuenta de que mi generación, no como edad, sino como hijos de, vamos a ser de los últimos que escuchemos los relatos que pasaron en esa época de primera mano. Claro. O sea, que escuchemos a nuestros abuelos hablar de eso. Entonces tenemos una gran responsabilidad porque nunca un relato que yo cuente en tercera persona, o sea, de lo que a mí me contaron que pasó, va a ser igual de fiel ni va a tener el mismo impacto sensible que lo cuenten. Entonces hay como una responsabilidad ahí de eso, de escribir, de generar materiales, de generar entrevistas, de investigar, para poder mantener esa memoria viva que pensábamos que era un capítulo cerrado quizás y no lo es, y nos damos cuenta que no lo es. Y después, bueno, también algo bueno que pasó este año es que se condenó a los represores de los centros clandestinos donde estuvieron los chicos de la Noche de los Lápices, hace unos 5 meses más o menos creo que fue, o sea, después de 48 años se terminó la condena de algunos de esos represores. Y lo que reclaman los sobrevivientes de la Noche de los Lápices es, además de celebrar, digamos, esa condena judicial, es que digan dónde están los cuerpos. Dice Emilce también en alguna entrevista, la Noche de los Lápices no fue, sigue siendo, hasta que aparezcan los cuerpos de los compañeros desaparecidos. Y, sumo yo, siempre volver a recordar que hay gente que lo sabe, que hay archivos que lo dicen, que esa gente son genocidas que están vivos, que todavía están vivos, que están presos, que están intentando salir de la cárcel, y no lo dicen y no lo confiesan. Así que junto al reclamo de justicia y de nunca más, también es que abran los archivos que existen. Eso, gracias. ¿Algo más que quieran aportar, preguntar? Muy buena primera columna de... Muy bien. Sofi. Gracias. Excelente, hay mucho debate en el chat, se están agarrando medio los pelos ahí.